Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre decimos, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este humilde y pequeño canal aquí en YouTube, el canal de Artur Oms. Saludamos en la otra punta del charco a Jorge Daniel Vivas Georgiadis. ¿Qué tal estás, Jorge, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto escucharte otra vez. Muchísimas gracias, Jorge, el gusto es mío. Jorge, en un mundo repleto de tecnología, donde envías un email, sale y lo reciben de forma prácticamente instantánea, un mensaje, un WhatsApp, un Telegram, un Signal. Continuamos hoy en día usando esto, emisoras para transmitir datos por diferentes frecuencias. En primer lugar, Jorge, vamos a hablar de esto brevemente. Recuérdanos tu correo electrónico por si alguien te quiere contactar. Sí, mi correo electrónico es eltango.marpla@gmail.com y también suelo estar, por ejemplo, en Telegram, en Misterios Universales, tu grupo. De hecho, hace poco alguien estaba escribiendo algo sobre mí y justo casualmente entro y le contesté en el momento, pero me pueden escribir en privado ahí también. Es un gusto. Fantástico, pues ya sabéis, amigos, buscáis en Telegram Misterios Universales, os unís y podéis escribir y chatear con nosotros. También recuerdo mi correo electrónico arturo@misteriosuniversales.com si alguien me quiere escribir y explicarme alguna cosa que le haya sucedido. Ahí estamos. Jorge, retomamos el hilo. En un mundo donde hay tanta tecnología, ¿cómo es que esto aún hoy en día, además, en caso de catástrofe, los radioaficionados están declarados como algo de bien, de un bien indispensable en caso de catástrofe, porque cuando se caen las telecomunicaciones, los teléfonos móviles, etcétera, 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 solo nos queda esto, las ondas. Así es, Artur. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás haber estado en mi ciudad, en mi país, en Argentina, colaborando como uno más, un eslabón más de una cadena de servicio para el Puebla, México, en una catástrofe de un terremoto y haber colaborado con el tráfico de medicamentos o de alimentos de emergencia para esa situación tan penosa que está viviendo el pueblo mexicano. Me pude sentir útil de hacer algo, aportar algo a la distancia, ¿no? Los radioaficionados hacen obras muy importantes en momentos de catástrofe y de necesidad. Es un hobby, pero también es un servicio muy importante. Ahora, más allá del hobby de la radioafición, que es hablar, transmitir y recibir señal y hacer amistad por ese medio, hay otro hobby paralelo que es el de las emisoras de radio, emisoras de broadcasting. Ya no hablamos de radioaficionados, sino de emisoras de broadcasting, que suelen transmitir en onda media, por ejemplo, las radios a veces de corte local, frecuencia modulada, y la onda corta, que tiene varias bandas y frecuencias. Yo cuando era muy jovencito, 14 años, empecé, animado por un amigo que ya estaba en ese hobby, a escuchar emisoras de broadcasting. En este caso no eran radioaficionados, eran emisoras internacionales que transmiten en la onda corta con un viejo receptor, una vieja radio, un hobby para el que no hay que tener legalmente una licencia, porque es escuchar con una radio, puede hacerlo cualquier persona, y una vez que uno escucha la emisora, nota determinada información, un reporte de recepción, y, por ejemplo, en qué frecuencia los escuché, en qué banda los escuché, a qué hora mía local los escuché, o el horario UTC, eh, o, por ejemplo, señales como si había mucho ruido, interferencia, qué tipo de programación estaban emitiendo. Y uno les escribe y ellos suelen contestar, agradecidos con una tarjeta de confirmación llamada QSL, que pasa a ser un tesoro para uno porque es una tarjetita o una carta a veces que confirma que uno realmente lo escuchó. Y lo escuchó de aire, digamos, no a través de la web, no a través del internet, que también ahora se puede escuchar con mucha facilidad,
sino que tiene el mérito de ser algo más artesanal, con un receptor inclusive pequeño, humilde, a veces sin ningún tipo de antena exterior, escuchar determinada emisora que llega desde mucha distancia, a veces potenciada por las manchas solares, que como sabemos cada 11 años llega un momento cíclico en que emiten más plasma solar y llegada a la Tierra potencia la ionósfera, una capa que está a bastante altura, donde rebotan siempre las señales de radio, también de radioaficionados, y cuando se calienta esa ionósfera con los rayos solares, llegan mucho más lejos. Esto que estamos viendo ahora es una tarjeta QSL que recibí hace mucho tiempo atrás de LRA-36 Rayo Arcángel San Gabriel, una emisora de mi país, pero que transmite desde la base Esperanza en la Antártida Argentina. Lo hace en varios idiomas. Generalmente escuchar. Yo estando en mi propio país, creo que la escuché 2 veces y mal, realmente mal, no se escuchaba bien. No es algo que vos encendés la radio y está ahí, no. Tuve que penar bastante para lograr escucharla, escribirles y que me mandaran esa tarjeta. Eh, pero así como están esas emisoras y el valor de saber que lo está escuchando de aire en directo, no por la ayuda de una computadora o la web, sino que lo estoy escuchando en directo, transmitiendo desde la Antártida, por ejemplo, o desde España. Eh, bueno, esta es otra tarjeta QSL que en el reverso, claro, tiene información donde me dicen los datos de la hora que lo escuché y demás. Pero esto es una emisora que da la señal horaria todo el día y es de Hawái. Se escucha en todo el mundo, la he escuchado en mi país, pero naturalmente acá se escucha con más potencia. Transmite en varias frecuencias, en varias bandas, y lo único que hace es dar la hora constantemente. De hecho, yo mis relojes lo tenía siempre programado con la hora exacta, no había ningún error porque estaba con la hora de Hawái o de cualquier emisora. Fíjate que como esta de Hawái, hay una emisora parecida en Japón, la JJY, hay otra en Fort Collins, Colorado, esta es la de Japón. Hay otra en Ecuador que lamentablemente nunca pude escuchar, pero hay una importante en Ecuador que da la hora todo el tiempo. No todos los países tienen emisoras así. La escuché en mi país y bastante mal, por cierto. Y también está, no solo onda corta, está la posibilidad de escuchar emisoras en onda media. Esta es una emisora de Colorado, pero por ejemplo en onda media, generalmente las emisoras de onda media transmiten con la expectativa de ser escuchadas a determinada distancia, a un radio relativamente corto de acción. Por ejemplo, alguien que transmite de esta ciudad donde yo vivo, a lo sumo lo escucharán en Carson City, tal vez en Fallon, en lugares así, pero no hay expectativa de ser escuchada, por ejemplo, en Las Vegas, más al sur, o California, y menos México, porque supuestamente transmite con muy poca potencia. Aún así, hay veces que ocurren cosas extrañas y uno puede escuchar en onda media emisoras extremadamente distantes. Yo recuerdo en mi país haber escuchado una radio llamada Radio Mía desde Panamá, con un receptor sencillo como este, que es muy básico, y aún sin antena, se pueden escuchar cosas muy interesantes. O la WGBS de Miami, yo la escuché en mi casa en Argentina, en onda media, cosa rarísima. Les escribí y me contestaron con una carta. Esas son las emisoras que uno puede escuchar en onda corta, en onda media, y aún ahora con la tecnología que hay, sigue habiendo gente que ama este hobby, que escucha emisoras. Pero lo que quería comentar es que también se puede hacer, por ejemplo, se podía antes, no estoy seguro si ahora, DX es distancia desconocido, en televisión. Eso es muy poco, no todos lo conocen, pero uno puede también, como busca por radio, en televisión antes, cuando no estaba esta época digital, de cables, de antenas satelitales, con una antenita normal sobre el techo de casa, yo recuerdo que en Argentina escuchaba a veces, brevemente, por pocos minutos, canales, por ejemplo, de Brasil, como o Globo de Brasil, y por ejemplo, recuerdo claramente TV, a ver, Canal 5
Sodre desde la República de Uruguay, o Canal 4 Monte Carlo desde Uruguay también, con imagen y sonido, pero muy breve tiempo. Es como que la escuchaba 10, 15 minutos con una imagen que se iba y volvía y con un sonido aceptable. Y de repente, así como aparecía, se iba y no podía hacer nada por volver a verlo, especialmente en las noches tormentosas o las tardes, tal vez tipo 19 horas, tormentosas, con un clima próximo a una tormenta eléctrica, se solían ver esas imágenes por televisión. Uno también podía escribirles a los canales de TV y decir que lo estaba escuchando, pero eso no era tan normal en la televisión. Pero en onda corta y en onda media y en frecuencia modulada se pueden aún en la actualidad escuchar cosas muy interesantes. Pero con el paso del tiempo descubrí que también había otro tipo de emisoras diferentes. Por ejemplo, las famosas radios piratas, que son radios que transmiten contra un gobierno en forma ilegal. Por ejemplo, yo te he mandado inclusive un audio, que es la voz de ahora ya no está más en el aire, la voz de la revolución malaya, que transmitía desde algún punto de China contra el gobierno malayo, y yo para eso me tenía que levantar como a las 4 o 5 de la mañana en mi país, porque se escuchaba la identificación clarito en inglés. Después se ponían a hablar en malayo y no entendía nada. Y era una emisora que transmitió desde fin de los años 60 hasta el año 81, en que dejó de transmitir. Si te parece, ahí está el audio. Es eso. Tremendo, Gracias. estos ecos del pasado. Sí, yo me acuerdo cuando lo escuchaba en mi país, claramente 3 veces en Malaya y no recuerdo qué más, y a veces en inglés decía The Voice of the Malayan Revolution, y ponían un himno y después empezaron a hacer proclamas políticas, y transmitía 1 hora más o menos malayo, pero se identificaba en inglés. Desde algún punto de China, desconocido, porque ellos no daban dirección, ni daban forma de poder comunicarnos, porque era algo ilegal, y transmitían con bastante potencia, porque ellos transmitían para Malasia, y yo lo escuchaba en mi país. O sea, no venía destinado a mi país ni a Europa, pero uno lo podía escuchar de lejos. Después están, así como esa, en su momento escuché otra de Costa Rica, Radio Noticias del Continente, otra emisora pirata, y también en su momento escuché una isla, la isla de Ascensión, una isla cerca de África, que es inglesa, y ellos emitían un programa en castellano, bueno, criticando muchas cosas, inclusive en mi propio país, en la época de las Malvinas, y la escuché una vez muy mal, pero fue la única vez que escuché esa isla, la isla de Ascensión. Eh, Realmente es interesante ver que no solo lo utilizan emisoras normales, de onda corta, de onda media, con una programación cultural, sino que están las emisoras de estas, políticas, o atacando un gobierno, y que también a veces uno puede descubrir, aunque no le pueda escribir. Aún así hay ciertas emisoras en Europa que sí solían contestar, creo que eran Inglaterra y Suecia, emisoras piratas, que hasta mandaban tarjeta y stickers y souvenirs, cosa que yo no escuché jamás, pero sí vi las tarjetas. Y después aquí en Estados Unidos lo que descubrí un día sin saber, totalmente desconociendo el tema, moviendo el dial en los 31 metros, una vez encontré una voz femenina en castellano, que creo que tenés el audio, de una mujer que solamente decía números, sin sentido. Digo, ¿qué es esto? Esperé que se identificara, pero no se identificaba. ¿Qué es esto? Que solo da números. Creo que es Eh, creo que es este audio, si no es, me corriges. a ver, sí, sí, ponelo. 5, 6, 2,
8, 4, 6, 6, 1, 4, 4, 5, 5, 8, 6, 1, 4, 2, 3, 4, 6, 6, 2, 8, 0, 1, 2, 0, 8, 6, 3. Y además se oye como Perfecto. una especie de corte, ¿no? Como diciendo, mira, a partir de aquí empieza una nueva secuencia de números, ¿no? Exacto, Con exacto, ese pero no gong. hacen más que eso, ¿no? O sea, no hay otro diálogo en todo el día más que cuando transmiten, ellos constantemente cambian de frecuencia y de banda, no dicen, uno no sabe dónde van a aparecer, porque ellos, yo no sabía hasta que investigué de qué se trataba, hablando con uno de mis queridos amigos que hace el mismo hobby que yo, me dijo, Jorge, acabas de escuchar una emisora de espías, y esta emisora que escuchamos es de origen cubano, transmiten en diferentes frecuencias. El destino de esa comunicación es exclusivamente para espías que están en otro lugar y que ellos decodifican esos números y no van a destinado a que un tal Jorge lo escuche en Nevada, sino que uno lo escucha de casualidad, pero no tengo ninguna posibilidad de comunicarme con ellos ni recibir ninguna tarjeta porque no va a haber. Es algo totalmente diferente a lo otro que he hecho hasta ahora. Y esta es una emisora que escuché acá, pero en Europa hay muchas Claro, emisoras sí, sí, de eso. Inglaterra, de Y, Eslovenia, de Rusia, por ejemplo. y eso Eh, significa, Jorge, evidentemente que muchos gobiernos, muchas entidades, muchas organizaciones se están pasando ahora mismo una gran cantidad de información encriptada, podríamos decir, uh-huh, así sin es. usar los medios oficiales, ¿no? O sea, los medios que nosotros tenemos acceso prácticamente como es Internet, todas estas comunicaciones como la telefonía móvil, telefonía satelital, etcétera, ¿no? Evidentemente, claro, esto hace pues que hoy en día yo conozco muy poca gente que tenga una emisora en casa, muy poca gente, poquísima gente, ¿no? Realmente los cazadores sí que es cierto que tienen esas emisoras con esas preprogramas y en función del coto donde están pues ponen una otra, pero sí que es cierto que nadie prácticamente hoy en día tiene emisoras. Así es. Fíjate que también el Internet, que es tan favorable y tan bueno, de alguna forma ha perjudicado este hobby, porque ahora si yo quiero escuchar una emisora de determinado lugar, pongo en la web o en mi teléfono, quiero escuchar determinada radio de Andorra, por ejemplo, y la voy a escuchar. Y la voy a escuchar muy bien, no solo que la voy a escuchar muy bien, porque la escucho como si estuviera en Andorra y estoy acá. Y eso es real y es muy bueno. Pero eso no es el hobby que nosotros practicamos. El hobby es tener una radio común y corriente con una antenita, puede ser humilde, casera, hecha por uno, o sin antena, y escuchar en vivo, en directo. ¿Me explico? No hay internet, no hay nada de eso, es simplemente de aire escuchar la señal que viene de ese país. Ese es el mérito. Pero claro, ahora es todo tan fácil que la gente no. Las mismas emisoras, muchas han dejado de transmitir en onda corta porque lo hacen a través de internet. Entonces ya no utiliza el sistema de onda corta. Aún así, todavía sí hay emisoras que lo hacen. Y yo hoy te contaba que antes, cuando yo escuchaba una emisora de cualquier lugar, que a veces uno la escucha una vez en la vida y nunca más la vuelve a escuchar, porque nunca más vuelve esa señal a escucharse en mi país o acá, uno debía anotar, estaba con una lapicera y un papel anotando, esperando por una hora y media hasta que se identificaran para saber realmente qué era, de dónde era esa radio. Y decía con nuestros estudios ubicados en, y yo anotaba rápido, o quiere comunicarse con nosotros, escriba al P.O. Box tanto. Y cuando estaba escribiendo, de repente había un ruido de una emisora con mucha potencia cercana a esa frecuencia y tapaba cuando estaba hablando, o ocurre lo que se llama fading, que es que va la señal estable y de repente se cae en un pozo y dicen escriba al P.O. Box 40 y cuando estoy por anotar el 40 y qué, se Se desaparece esa cortó. señal y se vuelve a aparecer y ya dijo el código
el código postal o lo que sea, o el P.O. Box, y hay que volver a esperar 1 hora o 1 hora y pico hasta que vuelva a dar los datos, cruzar los dedos, que no pase nada malo y que pueda esta vez anotar la dirección, porque era todo así antes, pero después descubrimos con mis amigos que existía algo parecido a esto, un manual de este tipo que tiene todas las direcciones de todas las emisoras de AM, de FM, de onda corta, canales de televisión, direcciones, frecuencias, bandas del mundo, todas. Cada año, este es del año 21, pero sale cada año una nueva edición. Entonces, si vos escuchás una emisora, como me ha pasado, que te mandé tenés atrás tuyo la foto, en onda media hace un poquito rato, unos meses, con un receptor, una radio chiquitita de bolsillo, una noche puse a investigar a ver qué había, así nomás de aire, sin ninguna antena, y escuché una emisora de los indios navajo que transmiten desde Arizona, en onda media, no onda corta, que transmite con poca potencia, y yo sin antena, pero debido al sol, la propagación fue mayor y yo la pude escuchar 2 veces, y eso que está atrás tuyo es la imagen de la emisora, que está en una zona desértica de Arizona, y entonces yo en este manual dije, ¿dónde les escribo? También lo puedo buscar en la web ahora, pero acá está la información y certifiqué la frecuencia, digo, sí, es la frecuencia, y les comenté qué programación estaban emitiendo a esa hora, que estaban diciendo, daban música tribal, me acuerdo, música propia de indígenas, con cantos, y en un momento transmitían en inglés y en un momento en idioma navajo, y todos esos datos se los detallé, y me mandaron un sticker, que creo que te lo mandé también, que dice Nación Navaja, creo que dice, eh, eh, contentos de saber que en Nevada los había escuchado, porque la transmisión de ellos tiene poca potencia y en teoría tiene un radio de alcance relativamente corto, por ejemplo, no debería ser escuchado aquí, pero a veces se los escucha. Como en onda media he podido escuchar emisoras de México, ahí está. La voz de la Nación Navaja fue en AM 660, la KTNN, eso me lo mandaron por correo, que es lo que siempre he valorado, igual que en el tema de la radioafición, de los radioaficionados, cuando te llegan las cartitas con tarjetas de confirmación reales, de papel, que te la mandan desde ahí, de donde sea, y no como muchas veces pasa ahora, que todo lo hacen en forma virtual a través de la web con imágenes, que vos la podés después tal vez, no sé, imprimir, pero no es lo mismo. Yo me acuerdo la cantidad de estampillas que tenía de todo el mundo, de lugares insólitos, y los sobres que los atesoraba como realmente algo valiosísimo para mí, y ahora todo lo hacen a través del internet, de un correo electrónico, y uno se queda con el recuerdo del buen tiempo que pasó viviendo otra vida, otro mundo, ¿no? En este hobby. Pero yo quiero animar a todos los que tengan una radio, un receptor común y corriente de onda media o de onda corta, a que prueben de buscar emisoras, porque es interesantísimo. A mí me encanta, me apasiona, como cuando tenía 14 años. Te doy un dato, hay una emisora, la que te dije de la Antártida, que está transmitiendo actualmente con más potencia, esto me enteré hace pocas semanas, y les voy a decir a todos que está en la banda de 19 metros, en la frecuencia de 15.476 kHz, LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, y ha habido informes hace 2 semanas que se ha escuchado en Europa. Desconozco los países, pero dijeron que hubo 2 informes de Europa, de que habían dado el aviso que estaba siendo escuchada con fuerza allá. El horario en que transmiten, voy a aclarar para todos los que no se puedan escuchar, en horario UTC del meridiano de Greenwich es a las 23 horas, pero por ejemplo, aquí donde yo estoy sería a las 15 horas. En España, Francia, Portugal, por ejemplo, sería alrededor de la medianoche de ustedes. En Chile, Uruguay, cono sur de Sudamérica, sería alrededor de las 19 horas de la tarde.
En México sería alrededor de las 17 horas de la tarde. Son horarios en que suele escucharse con más potencia que antes la Antártida en esa frecuencia que acabo de decir. Que tenga una radio de onda corta, que pruebe de escucharla, y si no, que simplemente puede mover el dial y de seguro va a escuchar cosas muy interesantes en directo, de una distancia considerable. Y también, nada es imposible, puede escuchar espías o emisoras piratas o quién sabe qué, porque realmente uno se asombra. Nunca me olvido una vez, ya hablando de radioficción, en una ocasión estaba hablando con un querido amigo que vivía a 20 minutos a pie de mi casa, hablando por radio, como amigos que somos de los 6 años, hablando por radio en vez de hacerlo por teléfono. Y ya estábamos terminando y de repente una voz femenina dice, chicos, me copian. Digo, ¿nos habla a nosotros? Dice, hola, ¿sí? Qué ¿Dónde estás? bueno. Y dice, estoy desde Iquique, norte de Chile. Y nos estaba escuchando a nosotros que estamos a 20 minutos caminando, hablando entre nosotros. Y nos escuchaba una chica desde allá y se comunicó con nosotros porque nos escuchaba con mucha claridad. Y no lo esperábamos, no era nuestra intención comunicarnos con alguien de lejos y nos estaban escuchando con una claridad tremenda. A veces uno se sorprende de dónde puede llegar una señal de radio. Jorge, un radioaficionado amigo mío contactó con una isla que es muy difícil contactar, que es la isla de Bouvet. Ok. Tiene una tarjeta QSL de allí. De hecho, solo contactan una vez al año máximo porque desplazan un equipo de radioaficionados. Es una isla donde es casi todo nieve y hay muy poco suelo y hay mucho temporal. Acercarse a la isla es muy complicado y tienen una tarjeta desde allí. Jorge, me pasaste un audio de una estación en la Antártida, una estación argentina. ¿Te parece que Es lo la que pongamos? acabo de... Sí, con gusto. Es la que les digo que pueden buscar porque se está escuchando con bastante potencia ahora. Si querés, Pues con vamos gusto. a compartirla para que oigamos más o menos a qué se parece esto de lo que nos estás hablando. Transmite LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, desde la base Esperanza, en el sector antártico argentino, a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste, en la frecuencia de 15.476 kHz, banda de 19 metros. Esto a mí me parece alucinante, que sin internet, sin un teléfono móvil, sin ningún otro dispositivo, que una antena y una emisora podamos llegar a hablar con personas o escuchar personas que están en la Antártida. Me parece alucinante, ciencia, por cierto, y desde luego algo que hoy en día es muy útil, sobre todo en caso de desastre, porque todos sabemos, Jorge, como decíamos al principio, que cuando hay un problema, un terremoto, unas inundaciones fuertes, un incendio, cualquier cosa, eventos que son muy violentos y que dejan sin partes importantes de infraestructura, sobre todo de aquellas de comunicaciones, los radioaficionados son ahí un punto clave de apoyo para solucionar problemas, gestionar la logística, envíos, cargamentos, medicinas, comida, agua potable. En fin, y sobre todo, lo que decíamos también, ¿no? Emisoras, aquí en la Segunda Guerra Mundial también se escuchaban emisoras de la KGB. Recordemos en la Segunda Guerra Mundial, yo estuve en Monument Valley y comimos en un McDonald's que había ahí, algo me llamó poderosamente la atención. Había una vitrina que explicaba cómo los navajos, hablando su idioma, retransmitían mensajes que eran vitales para que los norteamericanos y los aliados pudieran ganar la Segunda Guerra Mundial. O sea que al final, Jorge, toda esta retransmisión de mensajes en clave son cosas muy, muy importantes y evidentemente pues también, ¿no? Lo que son las emisoras y todo este mundo que muchas veces la tecnología, esa tecnología no hace que olvidemos, pero que está ahí y que es de gran utilidad y siempre continuará siéndolo.
Así es, yo hoy te decía que en un mundo tan tecnificado, donde hay tantas opciones muy valiosas, todavía cosas como una emisora de radio o un radioaficionado siguen llegando a todo el mundo. Yo una vez traté de conseguirme una radio, no la tengo aquí a mano ahora, solar, por una, como decías vos, una catástrofe, una emergencia, donde no haya electricidad, donde esté todo complicado, aunque no podamos comunicarnos hablando, pero es bueno saber qué está pasando en el resto del mundo y tener un receptor, una radio, que funcione con energía solar, sin electricidad, está muy bueno. Se consiguen bastantes cosas en el mercado ahora de ese estilo. Y te digo que son ese tipo de cosas de emergencia que no es tan mal tener en un lugar donde sepas que está por cualquier cosa que ocurra, sabes que tenés una radio, un receptor, que podés saber lo que está pasando en tu ciudad o en el resto del planeta, si es que hubiese una emergencia importante, ¿no? Y no tuvieras en este momento energía eléctrica. O sea, son esas cosas que uno debería prever, tener y jamás desechar como algo del pasado porque siguen estando vigentes y sigue siendo importante para todos, realmente. Jorge Daniel Vivas Grigoriadis. Ya para acabar, recuérdanos tu correo electrónico por si alguien te quiere escribir y ponerse en contacto contigo para pues también hacerte alguna pregunta o simplemente para felicitarte por estos programas tan chulos que podemos hablar contigo. Muchas gracias. El correo electrónico es tango.marpla@gmail.com. También estoy en redes sociales como por ejemplo Telegram, Misterios Universales, el grupo tuyo, suelo estar ahí, y me pueden escribir en privado ahí si quieren también, o a veces estoy presente y me comunico con la gente. Siempre soy agradecido de la gente que trata de comunicarse, ¿no? De establecer un vínculo, de tener una comunicación y saber qué les interesa, qué tipo de temas les podría interesar para el futuro. Ya os he escuchado, amigos. Tango.marpla@gmail.com y si no, en Telegram buscáis ahí en la lupita Misterios Universales, os unís al grupo y también podréis escribir y chatear con Jorge. Mi correo electrónico artur@misteriosuniversales.com por si os queréis poner en contacto conmigo y explicarme alguna cosa que os haya pasado, algún avistamiento que hayáis tenido o alguna curiosidad. Siempre respondo a absolutamente todo el mundo y os espero en mi correo electrónico. Jorge Daniel Vivas Grigoriadis desde Reno, en Nevada, muchísimas gracias, como siempre, por traernos estos temas tan interesantes. Muchas gracias por darme la oportunidad de difundir este tipo de cosas. Un saludo respetuoso para todos desde Nevada. Desde luego, un saludo para todo el mundo y sobre todo, Jorge, muchas veces nos olvidamos de aquellas personas que trabajan de noche, guardias de seguridad, enfermeras, médicos, conductores de camión, taxistas, policías, guardias civiles, gente que está trabajando en el ejército. Mientras nosotros dormimos y lo hacemos placenteramente, ellos trabajan para que todo continúe funcionando y desde luego ese orden y concierto y esa seguridad continúe ahí. A todos ellos también les mandamos un fuerte abrazo. Jorge, como siempre, repito, 1000 millones de gracias y hasta pronto. Hasta muy pronto, Artur.